Ya estamos preparados para llevar a cabo una implementación optimizada de la regresión logística usando scikit-learn, que ya incluye también configuraciones multiclase listas para usar. Para usar clasificaciones multiclase, lo primero es decidir qué técnica utilizar. En sus versiones más recientes, sklearn ya decide automáticamente si usar la técnica multinomial o la técnica OVR, según sea el proyecto. Para mantener la consistencia con lo que hemos hecho en los anteriores vídeos, vamos a seguir usando OVR de momento, pero es muy importante entender lo que es la técnica multinomial, estrechamente relacionada con la función softmax, que juega un papel clave en los modelos de aprendizaje automático más recientes, como todos los que usan la arquitectura Transformer. Ya hemos visto que modelos como el Perceptron o Adalin pueden utilizarse para llevar a cabo clasificaciones multiclase aplicando la técnica OVR, pero con limitaciones, especialmente cuando las clases no son linealmente separables, lo que provoca que no puedan delimitar claramente las regiones de decisión. Son modelos que podemos denominar de naturaleza lineal, lo que provoca problemas de convergencia y dificultades para separar clases complejas, para lo que se necesitan modelos más flexibles y capaces de manejar separaciones no lineales. Hemos visto también que para clasificaciones binarias la regresión logística usa la función sigmoide como función de activación. Ya hemos visto que lo que hace es tomar los valores calculados por una regresión lineal y los transforma en una salida con un valor entre 0 y 1, lo que es útil en cálculos posteriores para modelar probabilidades. Ya hemos visto en varias ocasiones que matemáticamente la función sigmoide para un vector de entrada z que contenga cada uno de los ejemplos o pruebas del entrenamiento se define así. Fórmula en la que ya sabemos que su denominador, la expresión e elevado a menos z, es equivalente a exponenciación de menos z, en la que e es la base del sistema logarítmico natural, igual a 2.71828. Esta exponenciación es clave para transformar valores lineales en probabilidades entre 0 y 1, lo que los convierte en imprescindibles en aprendizaje automático. Pero para clasificaciones multiclase la función sigmoide no es la más adecuada y se desaconseja, especialmente porque no garantiza que la suma total de todas las probabilidades predichas sea igual a 1, lo que sí garantiza la función softmax, a la que podemos considerar como una generalización de la función sigmoide que se usa para problemas de clasificación multiclase. La función softmax toma un vector de valores reales y los convierte en una distribución de probabilidades donde la suma de todas esas probabilidades debe ser igual a 1. En el curso de IA generativa vimos su uso en la arquitectura Transformer en detalle. Matemáticamente la función softmax para un vector de entrada z se define así, donde z sub i es el valor lineal calculado para cada una de las clases posibles en una clasificación multiclase y k es el número total de clases. Como vemos en su fórmula, se sigue usando la exponenciación elevando al valor constante e el valor de cada clase, que es el resultado provisto por la regresión lineal dividido por el sumatorio de la exponenciación de cada uno de los valores de todas las clases de 1 a k. Pues del mismo modo, la regresión logística multinomial es una extensión de la regresión logística binaria y usa la función softmax para transformar la salida de un modelo lineal en probabilidades que tienen que sumar 1, asignando a cada clase una probabilidad de ser la clase predicha. En este contexto, cada clase tiene sus propios coeficientes y se optimiza para minimizar la pérdida multinomial basada en la función softmax. Pero, como decía, de momento seguimos con el método OVR y vemos los problemas que plantea y cómo solucionarlos para seguir posteriormente con el método multinomial y el uso de la función softmax. Este
Este es el ejemplo de código en el que vamos a usar la clase Logistic Regression de Sklearn Linear Model y el método fit, que ya conocemos, para entrenar el modelo en las tres clases del conjunto de datos de entrenamiento de flores iris estandarizado. Es una clasificación, por lo tanto, multiclase. La carga del dataset ya está incluido en el código anterior con el que hemos trabajado. El siguiente paso clave es entender la clase Logistic Regression y en esta línea, cuando creamos un objeto de esta clase al que llamamos LR, le pasamos a su constructor varios parámetros que son clave para entender cómo gestiona Sklearn el entrenamiento usando regresión logística, porque son estos parámetros los que determinan en gran medida cómo se va a comportar el objeto. Para empezar, C controla lo que se denomina regularización inversa. Un valor alto de C indica menos regularización y uno bajo indica más regularización. ¿A qué nos referimos? Ya sabemos que en general todos los modelos de aprendizaje automático se van ajustando a través de unos coeficientes de pesos y sesgo que deben minimizar la pérdida en sus predicciones. Sabemos también que uno de los grandes problemas que presentan es el denominado sobreajuste, overfitting, que ocurre cuando un modelo se ajusta demasiado bien a los datos de entrenamiento, pero falla en generalizar a datos no vistos, lo que denominamos el conjunto de prueba. Pues cuando hablamos de regularización nos referimos a la técnica que estos modelos utilizan para prevenir este sobreajuste. Lo que hace esta regularización es agregar un término de penalización a la función de pérdida del modelo, desincentivando los coeficientes grandes. Esto lleva a reducir los riesgos de sobreajuste. En concreto, con la regresión logística se aplica la denominada regularización inversa, lo que significa que un valor alto de C dará lugar a menos regularización. El modelo tiene más libertad para ajustar los coeficientes, lo que puede resultar en un ajuste más fino a los datos de entrenamiento, pero con mayor riesgo de sobreajuste. Un valor bajo de C significa más regularización. El modelo está más restringido, lo que reduce el riesgo de sobreajuste, pero puede hacer que el modelo sea demasiado simple y no capture las relaciones subyacentes en los datos. La determinación de cómo el modelo puede ajustar los coeficientes es una de las partes clave en todo el proceso automático. Pero otros modelos de Sklearn y otras bibliotecas pueden implementar la regularización de modo muy diferente. Pero sí es muy importante tener claro lo que es la regularización, que en el caso de la regresión logística en Sklearn determinamos en el valor del parámetro C, que aquí con un valor de 100 podemos considerar alto. El segundo parámetro solver es donde debemos indicarle el algoritmo que se utilizará para minimizar la función de pérdida o costo durante el proceso de entrenamiento. Como ya hemos visto, la función de pérdida en la regresión logística es convexa, lo que significa que tiene un único mínimo global. El objetivo es encontrar los coeficientes que minimicen esta función de pérdida. Para hacerlo se utilizan varios algoritmos de optimización, conocidos como solvers o solucionadores. En Sklearn hay varios solvers disponibles para la regresión logística. Aquí podéis ver un resumen de los fundamentales. No nos vamos a parar ahora a explicar cada uno de ellos, pero irán saliendo a lo largo del curso. La elección de solver depende de factores como el tamaño del conjunto de datos, si es una clasificación binaria o multiclase, y las características computacionales necesarias, velocidad, uso de memoria, etc. En versiones anteriores, Sklearn utilizaba de modo predeterminado como solver lib linear, que no puede manejar la pérdida multinomial y está limitada a esquemas OVR para la clasificación multiclase. Pero desde la versión 0.22 de Sklearn, el solver predeterminado cambió a LBFGS, que representa el algoritmo de memoria limitado, con las siglas por el nombre de los que lo crearon. Más flexible y en el que no nos paramos más de momento. Al tercer parámetro, multiclass, le asignamos OVR para que use el esquema uno contra el resto para la clasificación multiclase. Ya dijimos que en la actualidad, de modo predeterminado, Sklearn usaría el multinomial,
Pero de momento seguimos con OVR, que además nos permite explicar otras cosas importantes. Y con esta simple línea llevamos a cabo el entrenamiento del modelo almacenado en el objeto LR, al que le pasamos como datos de entrenamiento xtrain std, las características, y ytrain, las etiquetas tomadas del dataset iris que ya hemos creado en anteriores vídeos. El método fit ya se encarga de ajustar el modelo a estos datos, optimizando los coeficientes para minimizar la función de pérdida. Aquí llamamos a la función plot decision regions, también ya creada y vista en anteriores vídeos, que nos permite dibujar y visualizar las regiones de decisión del modelo de regresión logística en este caso. Los datos que usamos son xcombined std y ycombined, que también ya tenemos creados y que incluyen tanto el conjunto de entrenamiento como el de prueba. Como clasificador utilizamos nuestro objeto LR y con el argumento textID x igual a range 105-150 ya sabemos también que lo que hacemos es indicar cuáles son los índices que corresponden a los datos de prueba con los que no ha sido entrenado el modelo para resaltar estos puntos en la gráfica. De este modo creamos la gráfica que muestra cómo colocar en este modelo los valores dentro del espacio de regiones para cada clase, con el uso de pyplot, de matplotlib, que ya conocemos bien. ¿Qué ha ocurrido? El método fit ha tomado los valores de entrada del dataset iris y a través del entrenamiento ha determinado las probabilidades que el modelo ha predicho para cada una de ellas. En fit solo usamos los datos de entrenamiento, 105 de los 150, pero para la elaboración de la gráfica llamando a la función plot decision regions le pasamos todas las características y etiquetas. En la gráfica resaltamos con un círculo cómo se distribuyen los datos de prueba con los que no se ha entrenado el modelo. Eso nos permite analizar los posibles problemas de sobreajuste. Lo que ha hecho el modelo a partir del entrenamiento es predecir para cada entrada a qué clase pertenece, con 105 de ellas conociendo la etiqueta y para 45 las de prueba sin haberla visto durante el entrenamiento. Estaría bien poder acceder a esas predicciones para cada uno de los 150 ejemplos que forman el dataset. Pues podemos hacerlo usando el método predictProba. Podemos, por ejemplo, predecir las probabilidades para los 3 primeros ejemplos en el dataset de prueba así. Aquí le pasamos como argumento la matriz que contiene los ejemplos de prueba con los que no ha sido entrenado. xteststd es una matriz en la que cada fila representa un ejemplo y cada columna una característica. Ya sabemos que así accedemos a las 3 primeras filas, los 3 primeros ejemplos y a todas sus columnas, sus características, que en el caso del dataset iris son 4. Así obtenemos un subconjunto de esta matriz y el método predictProba nos devuelve las probabilidades de pertenencia a cada una de las 3 clases para estos ejemplos seleccionados. El resultado es esta matriz donde cada fila representa una muestra del dataset para la cual se calculan las probabilidades y cada columna representa la probabilidad de pertenencia a una clase específica. Aquí tenemos 3 filas indicando que se calcularon las probabilidades para 3 muestras que se corresponden con las 3 primeras del set de prueba. Y lo que se hace con predictProba es determinar en cada una de las columnas las probabilidades de que sea de la clase 0, 1 o 2. Porque el dataset iris tiene 3 clases, setosa, versicolor y virgínica. Cada columna corresponde a una de estas clases. El orden de las columnas, tal como está estructurado en sklearn, sigue el orden alfabético de las clases, así que son setosa, versicolor y virgínica, con índices 0, 1 y 2. Así, los datos de la primera fila, estos, en los que el modelo estima que esta muestra tiene una probabilidad muy baja de ser setosa, aproximadamente 0. 14,48% de ser versicolor y 85,52% de ser virgínica. Para la segunda fila, el modelo estima que esta muestra tiene una probabilidad alta, 83,4% de ser setosa. Y para la tercera fila, el modelo estima que esta muestra tiene 84,88% de probabilidad de ser setosa también. Aquí los 3 valores que aparecen en cada fila son las 3 columnas con la predicción de pertenecer a una de las clases. Con el uso de predictProba, la suma de estos 3 valores, las columnas para cada fila, debe sumar 1.
Aunque estemos usando la técnica OVR, que ya sabemos que trata los problemas multiclase, convirtiéndolos en binarios y que sus decisiones se toman, por tanto, comparando las probabilidades para una clase concreta frente al resto. Pero este método predict-proba de la clase Logistic Regression sí usa la función softmax para obtener probabilidades, incluso aunque estemos usando OVR. Así que toma los valores devueltos por OVR y los normaliza para que la suma de cada fila en la matriz de salida sea 1. Podemos confirmarlo ejecutando esto. Con axis igual a 1, hacemos que se lleve a cabo la suma para cada una de las columnas. Y vemos que en los tres casos devuelve 1 como su suma en las tres filas. El valor más alto en la primera fila es aproximadamente 0,85, lo que significa que el primer ejemplo pertenece a la clase 3, Iris virginica, con una probabilidad prevista del 85%. Entonces podemos obtener las etiquetas de clase predichas identificando la columna con un valor más alto en cada fila. Lo podemos hacer, por ejemplo, usando la función de NumPy argmax. Recuerda que las clases tienen el índice 0, 1 y 2. Con esta línea lo recuperamos y vemos cómo los índices de clase devueltos se muestran aquí. Corresponden a Iris virginica para el primero, el 2, Iris setosa para los otros dos, que es el 0. Además, cuando estamos trabajando con scikit-learn, podemos obtener lo mismo llamando directamente al método predict. Sería como vemos en esta línea. Vemos cómo nos devuelve de nuevo el array 2, 0, 0, lo que significa mayor probabilidad de virgínica, setosa y setosa. Terminamos hoy con una precisión sobre cómo predecir la etiqueta de clase para el ejemplo de una sola flor y cómo debemos adaptarnos al trabajo con matrices. Porque scikit-learn espera una matriz bidimensional como entrada de datos. Al ser solo una flor, es un segmento de una sola fila, unidimensional. Así que tenemos que modificar antes el formato. Podemos hacerlo con el método reshape de NumPy, que agrega una nueva dimensión, como vemos aquí. Seguimos pronto.